Hola, buenas tardes a todos. Si me están escuchando, les voy a pedir que me den un ok. Ahí veo que ya gustó el tema de largada, así que vamos con Tuti. Bien, buenísimo. Buenas tardes y gracias por estar una vez más ahí. Como siempre, la convocatoria es excelente. Independientemente que por ahí el horario no es el más cómodo, estamos a full. Bueno, yo creo que la mayoría ya ha estado, pero como siempre, alguna recomendación para el público que se renueva. Eh, Así rapidito. Si llegan a tener algún inconveniente con el video, con el audio, eh, ya saben que dándole un F5, un refresh, por lo general se soluciona y si no, en el peor de los casos, se desconectan y se vuelven a conectar como si nada, como si fuese la primera vez. Traten de no tener abierto otro tipo de programas que le consuman ancho de banda y eviten cualquier tipo de distractores. Las consultas finales, si no llegamos a responderlas a lo largo del webinar, ya saben que el mail de Ignacio es la hotline del INTEC. Está abierta para que le puedan consultar todas las veces que hagan falta. Siempre las consultas van a ser por acá vía chat. Y los archivos, si entraron anticipadamente en la sala, vieron que podían descargar la presentación. Si no, ya saben que se las voy a compartir por aquí adentro en el panel del evento o van a recibir el link del final, ¿no? Básicamente ahí era donde está la flechita esta donde se podía descargar en la sala de espera previa, arriba del reloj en cuenta regresiva. Si no, como digo siempre, acá en el vértice superior derecho, donde dice panel de evento, hacen un clic ahí, se despliega una primera ventana, hacen un clic ahí y se despliega una última ventanita con la posibilidad de descargar. Todavía no está. Termino de hablar y se la subo. Por ahí hay algunas máquinas que cuando uno intenta hacer esta descarga desde adentro, lo trata de sacar de la sala, así que no se preocupe, que en todo caso después la descarga del mail del final. Como digo, acá al final va a haber un botón que dice descargar la presentación, la van a poder bajar desde ahí. Así que bueno, Nacho, Fernando, Daniel, si quieren ir habilitando el micrófono y largamos. Yo para no robarles más protagonismo. Bueno, buenísimo, buenas tardes a todos. Buenas tardes, muchas gracias, sí. Alfredo. Perdón, los voy a poner para que los vean, que se deleiten con nuestros rostros. Bueno, la verdad que muy contentos de nuevo de poder tener tanta convocatoria. Vamos a tratar de que esto sea lo más ameno posible y a medida que vayan teniendo alguna duda lo van poniendo, como vos dijiste, en el chat, de manera que, bueno, el que no está dando la charla en ese momento pueda ir respondiendo. Así sí. Que, bueno, si ustedes quieren, ya empezamos. Yo supongo que ya tendremos la suficiente cantidad de gente. Yo voy a cortar también la cámara para poder tener mejor ancho de banda por las dudas. Bueno, largamos, cortamos todo entonces. Claro, por ahí estamos mejor así. Bueno, sí, además tanta belleza sí. Junta puede ser perjudicial. No es, la verdad que es un derroche. Mejor digamos ocultos. Bien. Bueno, ahí, como les decía antes, muchas gracias de nuevo por estar acá presentes. Vamos a empezar un poquito, bueno, ahí hay una vista de los tableros que son los que fabricamos nosotros. Con el equipamiento de Bender, que es la empresa la cual representamos en la Argentina y, bueno, tenemos todo su equipamiento, ¿no? Vamos a empezar un poquito desde el principio. Lo importante que tenemos que saber es cómo están diseñados los tableros. Los tableros están siguiendo siempre una normativa. La normativa, como ustedes deben saber, de la AEA, de la Asociación Electrotécnica Argentina. Por supuesto que esa normativa nos va a dar con claridad todo lo que nosotros tenemos que tener en una sala y los componentes que vamos a tener. Pero antes de ver sí el tablero, los sistemas, como dice el título, son tableros para aplicar en las redes IT
es decir, aisladas de tierra, que son las que utilizamos en las salas críticas hospitalarias. Entonces yo les voy a contar brevemente, algunos no sé si ya estuvieron anteriormente, pero como siempre, digamos, tenemos que reforzar un poquito estos conceptos que no siempre son uno no los tiene muy a la mano si no está en el tema. Vamos a empezar por la instalación normal, que es un sistema que podría ser TN, TS o TNS, que es el sistema básicamente vinculado a tierra. Es decir, si nosotros tenemos un transformador de alimentación general, el secundario de ese transformador tiene un centro de estrella, es decir, que ese centro de estrella está vinculado a tierra, es decir, que el neutro de nuestra instalación eléctrica estaría vinculado sólidamente a tierra. Eso genera por supuesto, un sistema de protección que podemos decir, en algún caso, estamos con un conductor de protección de tierra. ¿Por qué se forma esto? Vamos a tomar, ahí tenemos, bueno, en pantalla, estamos con un tablero que podría ser una simbolización de un tablero general de baja tensión. Y tenemos una pequeña red monofásica tomada del neutro y de una de los vivos, de una fase y el neutro. Entonces, alimentamos un motor en este caso que tiene su carcasa y una luz que también tiene su carcasa. Las carcasas, como ven, están vinculadas a tierra. ¿Por qué están vinculadas a tierra? Como todos sabemos, lo que tratamos de hacer es que en caso que se produzca una falla, nosotros podamos tener un camino para esa falla. Entonces, fíjense, el cable, el vivo de esta conexión se puso a masa en el gabinete. Se generó una corriente de circulación, claramente con un camino bien formado por el conductor de protección. Entonces, lo que estamos tratando es de que esa protección tenga una resistencia mínima para que circule la corriente por allí en lugar de que circule a través de alguien que pudiera tocar accidentalmente esa carcasa. Si nosotros consideramos esto, tenemos que poner un elemento de protección. ¿Para qué? Para que nos dé un corte en el suministro. Entonces, lo que hacemos, interponemos en el circuito un disyuntor diferencial, en este caso es un disyuntor monofásico que conocemos habitualmente. Ese disyuntor diferencial nos va a permitir abrir el circuito en caso que la circulación de la corriente, en este caso, sea de 30 mA igual o mayor a 30 mA. El disyuntor va a abrir el circuito y por lo tanto nos protegió, sí, evidentemente nos protegió, porque con una corriente equivalente o igual a 30 mA ya abrió. Esa corriente todavía no es perjudicial a una persona que en ciertas condiciones tiene su piel y está tocando, haciendo un contacto accidental con su piel. Entonces, la piel es el elemento aislante del cuerpo. Entonces, ese sistema funcionó y nos protegió, obviamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo quiero aplicar esto en un circuito donde tengo un paciente en una sala de cirugía? En la sala de cirugía ya no tengo la piel que está protegiendo al paciente. Por lo tanto, ese nivel de corriente que yo tenía en mente, esos 30 mA, ¿son suficientes? No, seguramente que no. Seguramente que ya estaré excedido en lo que puede soportar la persona. Sin generar tampoco me puedo dar el lujo de cortar el suministro ante una pérdida porque queda en el intento el pobre hombre. Claro, justamente son los dos riesgos lo que acotaba Alfredo. Obviamente tenemos los dos riesgos. El riesgo que yo les decía, donde no podemos superar, pero además lo que dice
Alfredo, es muy cierto, porque ese es el otro riesgo que tenemos, que tampoco puedo cortar el suministro. Entonces, como vemos en esta placa, lo que estamos observando aquí es un interruptor diferencial colocado en un circuito, se genera la falla, circula la corriente, pero también esa corriente podría circular eventualmente por un operador, un médico que estuviera tocando la carcasa. Circularía a través de la corriente y esa corriente, por más que sea mínima, si fuera que en primer lugar se interrumpe, no podría funcionar porque nos dejó sin tensión la sala de operaciones, que es uno de los efectos iniciados. Y la otra es que si hubiera continuado, el valor de esa corriente está por encima del umbral necesario para no dañar al paciente. Aquí hay un primer riesgo, como decíamos recién, una corriente de fallo de aislación que fluye dependiendo del valor de la resistencia de ese circuito. El fusible se dispara, el RCD, que sería el disyuntor, y hay un peligro de vida para el paciente. Y el segundo riesgo es el que dijimos recién, que también se excede una tensión de contacto de 20 milivolts. Esa tensión de contacto mayor o igual a 20 milivolts ya genera el riesgo de vida en el paciente. ¿Está claro hasta ahí? Esa es por qué no se utiliza un sistema normal en una sala de un quirófano, una sala crítica. Entonces, el invento, lo que se trató de hacer es decir, bueno, vamos a hacer algo para que no fluya esa corriente. Entonces, acá viene el sistema aislado de tierra. ¿Cómo hacemos nosotros? Si bien el primario de este transformador, aquí está el transformador de aislamiento, que lo interponemos en la línea de alimentación, nos va a generar una aislación galvánica. Pero el primario de este transformador sigue estando conectado a la red normal que nosotros teníamos que abastece un transformador en un hospital. Pero este secundario quedó aislado galvánicamente del primario. Por lo tanto, nosotros podemos considerar que antes que teníamos una línea y un neutro, ahora lo que vamos a tener son dos líneas, L1 y L2. Ya no tenemos más un neutro vinculado a tierra. Por lo tanto, en caso de que una de las líneas tuviera un fallo, ahí podríamos ver que la corriente no va a tener un camino para circular. Ese sería un primer fallo. No tengo un camino. Si bien existen fugas generadas por la capacitancia de los conductores, pero no lo vamos a tener en cuenta, vamos a suponer, simplemente lo nombramos para que sepan que existe, pero no lo vamos a tener en cuenta. Vamos a suponer que este contacto con la carcasa no está generando una circulación de corriente. Hasta ahí estamos bien, entonces podríamos decir, bueno, ya tenemos el circuito o el sistema ideal para poner un paciente porque no va a circular la corriente. Pero ¿qué es lo que nos puede pasar? Puede aparecer una segunda falla. Esa segunda falla, si nosotros no fuimos conscientes de que tuvimos la primera falla a tierra, esa segunda falla es la que va a aparecer. Y va a haber una circulación de corriente entre las dos fallas y la tierra. Por lo tanto, estaríamos en condiciones de decir que el sistema no funciona. Entonces, aquí es donde viene el punto que hay que colocar un equipo que nos avise de esta primer falla a tierra. Con esa primer falla a tierra, yo estoy tranquilo que no tengo circulación a través de mi paciente, por lo tanto, tendría que poner algo que me dé esa posibilidad de avisarme, pero sin cortar la energía, básicamente. Acá es donde aparece un señor que se llamaba Walter Bender, que fue el inventor y patentó este invento. Lo creó en 1938 para en una instalación minera, en los túneles de minería de carbón,
donde, bueno, no se podía tener una chispa, donde no es posible tener una chispa, una presencia de una chispa, porque evidentemente la atmósfera es explosiva y podría generar una explosión. Entonces, inventó este equipo con el cual podía hacer un monitoreo online de la instalación, donde bajara la aislación, él lo podía ver en el equipo y podía prevenir este fallo. Estos equipos, si bien iniciaron su fabricación para la parte industrial, luego con el tiempo, bueno, se empezó a utilizar en otros ámbitos y se empezó a usar en los quirófanos, pero para lo que era evitar incendios o explosiones, porque se utilizaba cloroformo en las prácticas de anestesia y ese cloroformo generaba vapores explosivos o que podían entrar en combustión. Entonces se empezó a utilizar para eso y con el tiempo se dieron cuenta que era muy importante poder usarlo también para preservar la vida de los pacientes. Bueno, y Bender comenzó a fabricar estos equipos, digamos, en gran escala y, bueno, las normas se fueron adaptando a esto. Aquí les muestro, bueno, un pantallazo nada más que para que vean, Bender hoy en día ya dejó de ser una pequeña fábrica hace mucho tiempo. Hoy en día, bueno, esto está desactualizado, pero debe tener más de 1000 empleados a nivel internacional. Tienen varias filiales, ya son bastante más, eran 15 filiales propias en todo el mundo, más de 80 representantes. Es decir, esto lo comentamos simplemente para que quien no conoce a la marca sepa que está en manos de una empresa con mucho prestigio y mucha experiencia en el tema, ¿no? Que en el fondo también es lo que nos ayuda como profesionales a estar tranquilos en lo que uno está poniendo en la instalación, donde pone la firma, ¿no? Ahora vamos un poquito a hablar entonces en sí del monitor. Fíjense que la diferencia con el esquema anterior es que ahora en el secundario tenemos el monitor, que es este equipo que está acá. El monitor. El monitor de aislamiento, perdón, ¿se ve mi puntero? No, debe estar como puntero privado. Tendrías que hacer un clic. A ver, ahí está. Ya vamos a poner puntero. Sí, tenés razón. Ahora sí. ¿Ahora se ve? Sí, ahora sí. Bárbaro. Bueno, este es el monitor de aislamiento que les decía, es el monitor, el diseño es de Bender. Este equipo tiene, como ustedes ven en su pantalla, la indicación de los miliamperes de fuga. Como esto es un equipo online, esta es la fuga que vamos teniendo en todo momento. Si ustedes se fijan, él sí está conectado también a las dos líneas, línea 1 y línea 2, pero además es el único que está conectado a la Tierra. ¿Por qué? Porque ese es el sistema de verificación del equipo de la aislación del sistema. El equipo emite un pulso que no interfiere con ningún equipo, un pulso que el mismo equipo adapta al sistema en el cual se instala. Esa adaptación hace que no interfiera con ninguna de las otras protecciones de los equipos que están en el circuito. De esa forma, él emite ese pulso y lo recoge en la instalación, digamos, en el cable, en el conductor de tierra. Y ahí verifica, puede chequear la aislación del circuito. También el monitor da otra cantidad de variables y de parámetros que después lo vamos a ver. Aquí es un punto donde hablábamos recién de confianza. Toda nuestra confianza va a estar depositada en este equipo. Es decir, el monitor es el que nos va a dar la tranquilidad de que ningún paciente va a sufrir un shock eléctrico mientras que esté en nuestras instalaciones. Entonces, hay algo que es fundamental que tenemos que tener en cuenta. No solamente la experiencia, porque Bender podría decir, bueno, comercialmente quiere hacer que su máquina y pone que está todo bien y que funciona. Bueno, acá hay un aval. El aval es el que da la norma UL y lo que también tenemos de la Comunidad Europea. Es decir,
Todos los equipos de Bender tienen estos sellos. Esos sellos garantizan la calidad y el seguimiento de esas normativas y de los valores que entrega el equipo en la producción directamente. Es decir, que todos los equipos salen testeados. Y eso es muy importante a la hora de la tranquilidad de un profesional. Aquí también está el equipo que es el repetidor de sala. Ese repetidor es el que va, por ejemplo, en la misma sala de cirugía. Sirve, ayuda, porque de alguna manera si hay una conexión, conectan un equipo y salta la alarma y luego la alarma desaparece, si lo desenchufan desaparece, bueno, obviamente han detectado dónde estaba la falla y pueden dejar el equipo de lado, ¿no? A veces aparece, pero como efecto de una falla en la instalación. Pero también siempre ayuda. De todos modos, como aquí tenemos la lectura en pantalla de los miliamperes, también podemos estar viendo el grado de peligrosidad que tiene esa fuga y en general, como sabemos que al ser la primera falla no va a haber una circulación importante de corriente, podemos terminar la operación y luego buscar la ubicación del fallo. Eso es lo que nos permiten los monitores de aislamiento, sin corte de energía, fundamentalmente eso. Aquí aparece otro equipo. Hasta ahora venimos hablando claramente del secundario y de lo que pasa porque es allí donde tenemos nuestros pacientes. Pero, ¿qué sucediera si el primario tuviera un corte de energía? Sería grave también, porque lo que estoy generando a su vez es un corte de energía en el secundario donde tengo mis pacientes. Es decir, la norma también es clara en esto y nos dice que no podemos estar tomando nuestro primario, la conexión que va a alimentar a los tableros de aislamiento de las salas críticas, no pueden estar tomados de un dispositivo reactivo como es un disyuntor o una protección diferencial de un interruptor que abriría el sistema dejándonos sin energía. Este es otro equipo, que este es uno de los modelos, que también produce Bender, que es un monitor de corriente diferencial. Ese es un pequeño equipo que nos está informando sin corte de energía que tenemos una fuga. A partir de los 5 mA nosotros podemos detectar una fuga en el primario. Por lo tanto, si uno de los alimentadores que va hacia uno de los tableros tuviera una fuga en su primario, lo podríamos detectar a tiempo. Y de esa manera evitar que esto siga avanzando y siga avanzando hasta el momento que haya un corto y tenga una interrupción del suministro eléctrico. En general, las aislaciones, salvo que hubiera una acción mecánica, no se deterioran de la noche a la mañana, tienen un proceso de deterioro. Por eso es que esto es variable con el tiempo. Si nosotros miráramos la fuga al principio de una instalación, que podríamos decir en teoría que sería 0, con el tiempo esa fuga va aumentando porque hay deterioro en las aislaciones de los cables, de los barnices de transformadores, de motores. Todo eso va variando con el tiempo dependiendo de la atmósfera, del calentamiento, dependiendo de muchos factores que podrían estar en presencia de gases o de elementos corrosivos. Entonces, ese deterioro nosotros lo podemos ir viendo. Esto pasó hace muy poquito en la instalación de un hospital aquí en Capital Federal, donde se colocaron estos equipos en el primario y se detectó una fuga grande, importante, que no había forma de detectarla porque no habían actuado ninguna protección, porque justamente no estaban. Pero apareció este equipo y se detectó una fuga y se pudo salvar ese problema. Pero está claro, este equipo es para el primario, sistema puesto a tierra, y este es para el secundario, sistema aislado de tierra. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Bueno,
Avancemos otro poco. Aquí estamos, bueno, vamos a hacer una representación de qué es lo que sucedería con un sistema aislado. Y aquí tenemos, bueno, las ventajas. Obviamente no tenemos corte de suministro y tampoco hay, no pasaría, no atravesaría al paciente la corriente en el caso de una fuga, porque vamos a detectar esa primer falla a tierra. ¿Mm? Bueno, entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Para qué sirve el monitor o el sistema que estamos hablando? Nos permite mantener la continuidad del servicio eléctrico en las cargas esenciales, nos permite garantizar la seguridad del paciente contra un shock eléctrico y también previene los riesgos de explosiones e incendios en presencia de atmósferas explosivas. Muy bien. Todo esto está basado, lo que vamos a ver ahora y esto que hablamos, en la normativa de la EA 90364, es la parte 7, sección 710. Esta es lo que, digamos, la norma que nos guía y nos da todas las condiciones que tenemos que tener para este tipo de instalación. Así es que diseñamos nosotros nuestros tableros, ¿no? Entonces, acá dice, obviamente, esos tableros, que son los requisitos que debe cumplir en una sala 2B, y tenemos algo que hasta ahora no habíamos hablado, que son las dos fuentes de energía independientes que tienen que alimentar nuestro tablero. Una fuente va a ser una de las fuentes va a ser la que llamamos prioritaria. Esa prioritaria va a estar colgada, va a venir conectada desde una UPS. Necesitamos un sistema online que nos permita, digamos, que en el momento del corte no exista ni siquiera un pestañeo, que esté la UPS online, con una durabilidad, una autonomía, digamos, de batería adecuada, que después lo vamos a ver en un pequeño resumen que va a hacer Ignacio respecto del tema de las UPS, ¿no? Para no ampliar ahora. Pero lo que tenemos que tener claro es que de la prioritaria tiene que provenir de una UPS y una fuente alternativa que no tiene UPS, pero que está tomada de otro sitio donde regula las condiciones, que en general, obviamente, es una línea que tiene grupo electrógeno. Eso es lo que sería más conveniente. Perdón, David, te interrumpo un segundo. No recuerdo si en alguno de los slides tenés discriminado cuáles son los tipos de salas críticas. 2B. Sí, después lo charlamos, creo que... mira, creo que estaba más adelante, si no lo charlamos después. Bueno, no, ahora dale. lo comentamos. Listo. Sí, está bien la acotación, digamos. Para hablar de salas de críticas hospitalarias, son las de tipo 2B. Hacemos un breve comentario. Las salas están divididas en grupos 0, 1 y 2. Y las del grupo 2 son las salas críticas. Tenemos salas críticas del tipo A y de tipo B. Las de tipo A son aquellas salas en donde las intervenciones son menores y se hacen, o si hay algún tipo de intervención, se realiza a través de los orificios naturales del cuerpo. En cambio, las salas del tipo 2B es donde hay intervención por debajo de la piel, ¿no? Dentro del cuerpo por orificios que son generados, no naturales. Y son las de mayor complejidad. Esas son las salas del tipo 2B. Gracias. Ya, por lo menos, si no está, quedó más o menos aclarado. Sí, bien, gracias. El otro elemento, que es el que genera, nuestro sistema aislado, es el transformador de aislamiento. Un transformador, el cual tiene que tener toda una normativa, también está explicada en la norma. El monitor de aislamiento, del cual ya hablamos. Y el repetidor de alarmas, como bien les dije, que un modelo podría ser el que viene habitualmente con eso, pero hay otros modelos que también tienen otros resúmenes con mayor cantidad de alarmas, que después los vemos.
Pero básicamente, fíjense cómo está armado el circuito. Está el monitor de aislamiento, está también acá el transformador de aislamiento, el monitor. Y fíjense que acá hay dos cosas más. En primer lugar, acá hay un toroide. Este toroide nos está midiendo el consumo de esta instalación, porque nuestro monitor también debe darnos la información del consumo que está teniendo nuestra instalación. Cosa que se puede setear de acuerdo al tipo, a la potencia del transformador que hayamos colocado, y con eso vamos a poder poner un límite, y al 80% de ese consumo el monitor nos va a brindar una alarma. Y después también tiene un sensor de temperatura, el cual va a estar midiendo la temperatura del transformador. Para el caso de una sobreelevación de temperatura, también nos va a dar una alarma. Además de otras características que tiene el monitor, que nos va a dar tensiones, nos va a dar, por ejemplo, tiene alarmas para sobretensión, para baja tensión, en fin. Y cada uno, como ustedes ven, cada enchufe, cada toma corriente de uno de los diferentes poliductos van a estar tomados a este circuito monitoreado por este equipo. Bueno, ahora, aquí por ejemplo hay un pequeño esquema muy simplificado de cómo uno de los tableros está la alimentación prioritaria con la UPS, un seccionador general que va a abrir, como de la norma, un seccionador general para conectar toda la tensión del tablero, una entrada, digamos, con un corte. Luego tenemos la transferencia automática, que en muchos casos puede ser un contactor inversor u otra clase de equipo. Lo que nuestro equipo siempre tiene que tener una velocidad de transferencia que debería ser menor o igual a 500 milisegundos la transferencia del equipo. Es decir, a veces hay algunos tipos de conmutadoras motorizadas que están en el orden del segundo y medio, no son las recomendadas o las que están dentro de la normativa. En este caso, un contactor inversor de 2 polos NA y 2 NC podrían ser perfectamente. Nuestros tableros están equipados también con un rodeo, que es un elemento manual, ¿no?, de último recurso. En el caso de que hubiera un problema en el sistema de transferencia automática, el equipo se puede conmutar manualmente y tomar la tensión en forma directa de la red prioritaria. Bueno, y aquí tenemos algo que también es un elemento muy pedido por la norma, que es un interruptor solo magnético. ¿Por qué? Porque tiene que actuar únicamente en caso de cortocircuito. No puede actuar por un exceso en el consumo. No puede actuar por consumo. Para eso está el monitor, que es el que nos va a indicar que estamos excediéndonos y no algo que actúe de manera que interrumpa el suministro eléctrico. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí recién les comentaba, por ejemplo, Bender fabrica este tipo de transferencias también. Obviamente el único problema que tienen es que son más caras que lo otro, que un contactor, pero la verdad que es una tecnología increíble porque está todo junto en el mismo equipo. Tenemos la parte de potencia, la lógica de transferencia. Esa lógica cumple con una norma inglesa que es la SIL 2, que significa que tiene una doble lógica de transferencia. Es decir, que en caso de que una lógica fallara, actúa la otra lógica y el equipo sigue funcionando. Tiene un sistema de puesta manual, también transferencia manual. Tiene los contactos cubiertos, de manera de que con tensión uno puede trabajar y hacer el cambio del equipo. También trae un rodeo externo. Y tiene algo, la verdad que es una protección muy importante que protege a la misma máquina, que protege los contactos. Si hay un cortocircuito y el equipo quisiera hacer la transferencia durante el transitorio del corto,
se dañarían los contactos. Este equipo viene con un toroide de altísima sensibilidad que lo detecta antes que la protección del interruptor y no permite, bloquea el equipo por unos segundos hasta que pasa el transitorio del cortocircuito y de esa manera no se genera un arco que dañaría los contactos. Entonces, la verdad que es un equipo que tiene salidas a relé, entradas que se le pueden cargar eventos, en fin, es un equipo muy interesante. Nada más que se los menciono como para que también se tengan en cuenta. Habitualmente los tableros que preparamos nosotros por una cuestión también de costos se hacen, salvo por pedido del cliente, se hacen con un contactor 2+2. Habitualmente nosotros utilizamos todo lo que es marca ABB, equipos, y es un contactor 2+2 de la potencia adecuada, es decir, 2NA y 2NC. Su velocidad es en el orden de los 50 milisegundos, así que está sobradamente. Por ejemplo, este equipo, el Latix, que es el equipo de Bender, que se usa mucho en Europa, tiene una velocidad de 130 milisegundos, es decir, también sobradamente por debajo de lo que pide la norma. Bueno, aquí están los transformadores, que son los que habitualmente ustedes conocen. Hay transformadores que están sin carcasa, al aire, y otros que vienen inmersos en resina, que es lo que también con una carcasa, con un envolvente. Incluso para algunas hacemos tableros que estén separados, porque hay circunstancias que no lo permiten, digamos, el espacio no nos da, y bueno, muchas veces se coloca también por separado, ¿no? Bueno, me quiero detener un minutito. Bueno, aquí tenemos las cosas que hablamos del monitor, ¿no? Fíjense lo que aparece en pantalla. Acá tenemos LED luminosos, indicadores de la fuga, que eso nos permite más bien de lejos poder ver la fuga. Y bueno, ahí está, gracias. Y bueno, nos va a dar la indicación safe, seguro, y tiene su luz verde. De aquí se hace todo el seteo, muy sencillo. La verdad que es un equipo ya preparado para esto, así que ya viene, digamos, con un menú muy simple de manejar. Bueno, vamos a pasar, a ver, al otro slide. Porque me quiero, bueno, aquí estamos un poquito, no es lo que quería hablar ahora, les voy a hablar, vamos al siguiente slide, porque estamos del lado del secundario, en el circuito aislado. Me voy a saltear este otro y después les comento esto. Acá está la UPS, que después va a hablar Ignacio. Y aquí llegamos a esto. Esto es un localizador de fallos para utilizar con el monitor de aislamiento. ¿Estamos? Esto va del lado del secundario. Es parte integrante de ese circuito. ¿Qué es lo importante? A ver, por ejemplo, si nosotros estamos en un quirófano, normalmente lo que podemos hacer es esperar a que termine la práctica. A partir de ahí podemos desocupar el quirófano y subir y bajar llaves térmicas, llaves, como para poder decir, bueno, dónde tenemos que encontrar, localizar el circuito en falla. En una terapia intensiva, vamos a suponer que de un monitor están colgando 6 camas, 4 camas, un equipo de 5 kVA, lo que recomienda la EA es 4 camas para 5 kVA. Entonces, tengo varios circuitos, 4 o 6 circuitos. ¿Cómo puedo identificar? A mí el monitor lo único que me va a decir es, señor, tiene una fuga. Ahora, ¿cuál es el circuito en fuga? Bueno, este equipo Bender lo diseñó, lo fabrica, lo inventó para este caso. Acá nosotros, como ven, tenemos los toroides también. Por ejemplo, en este caso, el equipo de arriba tiene hasta 12 toroides, que son estos toroides que nosotros podemos poner dentro del tablero. Y esta regleta, por ejemplo, que tal vez muchos de ustedes la vieron en algunos equipos, en algunos tableros, se pasa por aquí adentro los 2 conductores que van hacia ese poliducto. Por lo tanto, ¿por qué? Porque miden corrientes por defecto. Es decir, si la sumatoria de las 2 corrientes que pasan por aquí no da 0, el equipo lo detecta.
Entonces, con esto podemos saber inmediatamente, en 15 segundos podemos conocer la ubicación del fallo. Y si sabemos ubicar la cama, inmediatamente podemos solicitar a los médicos, al jefe de la terapia, que por favor nos permita trabajar en una cama en particular. Por lo tanto, además del punto de vista económico, si uno trabaja en el sector privado, a veces no podríamos justificar por ahí un costo de un equipo, pero verdaderamente se ahorra en tiempo y en tener una cama vacía, ¿no? Entonces, este es un equipo verdaderamente de gran utilidad. Volvemos a lo mismo, va colocado con el monitor de aislamiento. Es un complemento del monitor de aislamiento. Vamos a volver un segundito acá. Ustedes se acuerdan que yo les nombré al RCM. El RCM es un monitor de corriente residual. Este es el que va en el primario. Miren, estas imágenes son imágenes que tomamos en el Hospital Argerich, en Buenos Aires. Fíjense cómo los 4 cables pasan por adentro del toroide. Es decir, acá está el neutro y las tres fases. Consecuentemente, este también está midiendo la resultante, digamos, si la sumatoria no es 0, ese valor es el que nosotros vamos a acotar y a decirle, avísame cuando la fuga pasó de tanto. En este caso, volvemos a lo mismo. Esto es para los sistemas puestos a tierra, es decir, esto para el primario. Y la norma lo pide. La norma lo pide. No es algo que se sepa mucho, pero es exigido justamente para evitar los problemas que antes mencionamos. ¿Está bien? Aquí está, en este caso, es un equipo que tiene también alarmas individuales y nos va a indicar cuál es el fallo, también la ubicación de ese fallo, porque tengo un toroide para cada circuito. Bueno, ahora, bueno, quería mostrarles también algunas, por ejemplo, antes hablábamos de los repetidores de sala. Este es un repetidor muy útil que también suele colocarse en las salas, en los office de enfermería, por ejemplo, porque nos permite a nosotros ubicar exactamente en el caso de una falla y qué tipo de falla, porque va a salir, los textos salen impresos en pantalla y ahí los podemos ver. Y además nosotros pudimos editarlos porque cada uno de estos equipos va a estar, por ejemplo, si yo tengo varios quirófanos, me va a decir en qué quirófano, y si yo tuviera un localizador de fallos, también me va a decir el circuito. Entonces, hay una comunicación donde voy a tener localizado y identificado el circuito donde tengo la falla. Y además tiene 11 entradas, 11 contactos libres de potencial, en los cuales yo podría traer también y editar el texto con un pequeño programita que se coloca en la computadora, de qué es cada una de las entradas. Y así podría tener baja presión de oxígeno, determinada presión de gases, o me podría dar una alarma, un aviso de una luz apagada o de un circuito que no debería estar cerrado o abierto, ¿no? Este también es un equipo que tiene un costo relativamente bajo y que puede colocarse en las instalaciones. Daniel. Sí. No, te dejo descansar un cacho. Con la filmina anterior, les quería comentar que hay un modelo nuevo, que es un táctil de eso mismo, que es el modelo renovado. Así que bueno, como novedad, eso salió este año y en vez de quedar el modelo anterior, va a ser estos tamaños un poco más grande, pero táctil, también con un resumen más intuitivo, de alguna forma. Ya lo vamos a ver en el próximo, lo vamos a ir actualizando. Eso nada más. Bárbaro, bueno, buena acotación, gracias Nacho. Acá está lo de la UPS, que bueno, después lo vamos a charlar. Ahí está, digamos, el requerimiento y el tipo de UPS que solicita la norma. Bueno, esto es lo que ya vimos que era el EDS.
Aquí tienen un poco el aspecto de algunos tableros. Van a ver que el unifilar de potencia está en el frente. ¿Para qué? Porque, bueno, dentro de un tiempo uno se olvida de las cosas y en el momento de la emergencia conviene tener un dato de cómo está cómo está armado, cómo está nuestro circuito de potencia. Este es un equipo que no tiene localizador. Y aquí tienen unos equipos complejos que están en el Hospital Durán, que además tienen una luz independiente por cada uno de los circuitos, tienen un localizador, aquí está el localizador de 12 salidas, en fin, es un equipo con el ATIX también, que tiene todo lo que hablamos hoy. Obviamente es un equipo con un costo más elevado, ¿no? Aquí están algunas imágenes de cómo armamos nuestros tableros. Aquí tienen el localizador, ¿no?, para los 6 circuitos que estaban en este tablero. Fíjense cómo están, bueno, terminados los tableros, como corresponde. Y aquí está también una vista interior que va con todo el instructivo de lo que nosotros colocamos en el tablero. Esto que está acá es un pequeño resumen que se los queríamos dejar como para que lo puedan visualizar. Fíjense, si miramos acá, tenemos la red pública, la entrada en un hospital de la red pública, y tenemos en paralelo un grupo electrógeno. Todo esto está visualizado, toda esta energía que entra por un lado, la que genera el grupo, todo puede estar visualizado obviamente en un equipo, en un multimedidor, tipo de Vendor también, que pueden ver en nuestro catálogo, en nuestra web. Esto, fíjense, la normal, todos los servicios normales que no necesitan de grupo en general están tomados directamente de la red. Si vamos a la parte esencial, ya agregamos grupo, y de la esencial van a colgar algunos circuitos que sí necesitan tener grupo, pero circuitos conectados a tierra. Esos circuitos conectados a tierra van a ser de uso no médico. Los del grupo 0, que son consultorios, acá está un poquito el resumen, lo que hablamos antes, salas de esterilización, salas de internación, que no hay ninguna intervención. Las del grupo 1 también van a ser con sistemas puestos a tierra, TT, TN, TNF, que puede ser ecografía, masajes, terapias físicas, en fin. Ahora, cuando vamos de lo esencial, vamos a los aislados. Los aislados, los circuitos aislados, ya van alimentados también por UPS, es decir, tenemos línea externa, grupo electrógeno, UPS, y aquí tenemos los dos grupos, A y B. El grupo A, el 2A, son diálisis, endoscopía, está en rojo. ¿Por qué? Porque se está reconsiderando el tema de la endoscopía de pasarlo al otro grupo. Por las, si bien es un orificio natural, como por el caso de Volpi, sí. Obviamente pueden pasar cosas inesperadas y si yo no estoy de este lado no tengo la protección necesaria para poder cumplir con los requerimientos de salud. La resonancia magnética, sala de parto, no quirófano. El quirófano de parto está de este lado. Y acá tenemos la del grupo 2B, tenemos un postoperatorio, terapia intensiva, neo, recuperación cardiovascular, quirófano. En fin, eso es este tipo, el tablero que nosotros les presentamos. Aquí hay algo muy interesante que todavía no hablamos. Todos los equipos de Vendor tienen sistemas de comunicación. Se manejan con un BMS propio de Vendor. Ese BMS lo que nos permitiría es tener todo el hospital conectado, interconectado, y de allí volcar en una compuerta, en un gateway. Ese gateway lo que va a hacer es traducir eso al sistema que nosotros queramos. Es decir, al protocolo que nosotros necesitemos para si tenemos un BMS ya en un hospital, el protocolo que siga ese BMS, nuestro equipo nos permite integrarnos a ese BMS. O si no, generar una red independiente, la cual va utilizando la red que ya está en el hospital,
se coloca, se conecta a un switch y ya lo podemos recuperar, lo podemos levantar de cualquier PC autorizada para eso, ¿no? Eso es algo importante. Y ahora les voy a mostrar algo que es lo nuevo que se está generando ahora. Aquí hay un sistema de localización más la comunicación. Fíjense, aquí hay un hilo celeste. Ese hilo celeste nos muestra cómo está todo intercomunicado, es decir, que podríamos tener directamente todo integrado y una visualización de todo el sistema en nuestra PC o en diferentes monitores que podemos colocar, me refiero a pantallas, ¿no? Porque a veces uno habla de monitores y confunde. A diferentes pantallas táctiles, que son las que podemos tener ubicadas en los lugares que nosotros querramos. Hoy en día también se utiliza, aquí está la red, ¿no? Cómo estaría armada una red con los diferentes equipos, porque inclusive el ATIX, que era el equipo que yo les comenté antes de la transferencia, ese equipo también tiene comunicación, por lo tanto nos permitiría tener todas las variables eléctricas que están ingresando y además saber si hubo corte, si hubo baja tensión, todas las variables que hubo las podemos tener ahí también resumidas. Ahora hay una nueva tendencia en Europa, en Estados Unidos, digamos, en los países desarrollados, que es el hospital, se lo llama Hospital 4.0. Se está incorporando, obviamente, si bien ya estaba la conectividad, ahora se está llevando eso a una expresión mucho más alta, a una funcionalidad mucho más grande. Y tenemos pantallas que nos permitirían, por ejemplo, son pantallas que se utilizan en cualquier sector, pero muchas se utilizan en el quirófano. Entonces podría directamente generar desde esa pantalla toda la domótica del quirófano. Podríamos manejar aire acondicionado, persianas, acceso, hacer, digamos, un control de acceso a la sala. Podríamos tener comunicación, incluso, si estuviera preparado para esto, con los archivos médicos. O podríamos comunicarnos y visualizar a través de Internet con un profesional experto en esto, en esa materia, en otros países, o en otro lugar, en otro sitio. También nos permitiría manejar la iluminación del ambiente, la cialítica, porque a veces tenemos cialíticas de las más modernas que tienen variación de colores y podríamos manejar todo desde una pantalla que sería el resumen, que tiene un grado de aislación importante, además tiene un grado de hermeticidad y de estanqueidad muy importante porque se permite usar y es muy fácil limpieza y con manos mojadas o con los guantes sucios en la operación se puede tocar sin generar ningún tipo de daño, ¿no? Esto es lo más moderno que digamos que se está generando y ya tenemos información de que, bueno, en uno de los hospitales más grandes, más importantes, los centros médicos más importantes, que el hospital alemán, están poniendo este tipo de equipos, ¿no? Aquí tenemos las pantallas, que pueden ser de 7 pulgadas, 15,6 y 24 pulgadas, pantallas realmente muy grandes, con toda la información allí. Todo con el sistema de comunicaciones de venta. Después también podemos generar a través de Internet, algo muy utilizado, es tener, por ejemplo, una pantalla de este tipo en una sala de mantenimiento. Por ejemplo, se puede, y si ustedes notan aquí, hay pequeños LED, nosotros tomamos una fotografía del lugar, la editamos y se coloca en la pantalla. Y se colocan algunos LED, esos LED, si están en color verde, indican que está todo ok, es decir, que yo con una visualización puedo verlo fácilmente, y se pasarían a color rojo en caso de que hubiera algún inconveniente, ¿no? Esas son, bueno, todas las cosas que se pueden hacer con este sistema. Bueno, perdón, Daniel. Me gustaría ver si... ¿Te Sí. parece que antes de que pasemos a que Nacho nos dé el pantallazo de las UPS, hagamos algunas preguntitas si no le perdemos el hilo? Me gustaría, eso te iba a decir, justamente te iba a decir. Dale, vamos, arranquemos por el principio. Si bien Nacho ya fue contestando a algunas,
por ahí viene el caso para que el que no siguió el chat. ¿Vos la estás viendo en pantalla? Sí. Ahí se tenés que esperar que salga la nueva 710, ser socio de AEA. A ver, se me corrió. No, pará, no leas el chat, lees la pantalla principal. Yo te la voy poniendo ahí. Ah, vos me vas poniendo ahí. Bueno, Exacto. algunas veces los tomacorrientes en mal estado hacen una falla en el monitor. Sí, por supuesto, podría llegar a haber una falla. Si existe en ese tomacorriente, está en mal estado, existe una fuga, por supuesto que nos va a dar una falla. El tema ahí es identificar dónde está, ¿no? Por eso también el tema del localizador que nos podía ayudar. En Argentina tenemos la reglamentación para instalaciones médicas 90.374 7710. Te falta el 7 de niño. Ah, bien, perfecto. El diferencial del primario, ¿qué protección tiene contra cortocircuito? ¿Y algún Bueno, interruptor compacto, alguna no, térmica? claro, vos no te olvides que eso está aguas arriba de esa protección. Hay un equipo, un interruptor que sí tiene una protección de tipo termomagnética. Ahora bien, el equipo no tiene daño en caso de un cortocircuito porque él no va conectado a esa red. Él toma su alimentación en forma independiente y lo que rodea a tu circuito es un toroide, donde pasan los cables de alimentación por dentro del toroide. Entonces, él no tiene conexión eléctrica con el circuito directamente. No está conectado a ese circuito. Es independiente. Por lo tanto, un cortocircuito no lo daña. Bien. Apunta a la misma pregunta. Sí. La prioritaria también debe estar en grupo. Sí, como te mostré en ese gráfico, tiene que estar. La prioritaria va a tener el respaldo. Va a estar de la línea, respaldo de grupo y respaldo de UPS. La UPS va a estar aguas arriba del circuito aislado. ¿Sí? Además, la UPS es online. La UPS, claro, una UPS que es online, doble conversión, tiene que estar conectada a la línea prioritaria. Tenemos dos líneas, recordad que son dos líneas, una prioritaria y una alternativa. La prioritaria tiene que venir desde la UPS para que en caso de que hubiera un corte, aunque sea de 10 minutos o de 1 minuto o de 10 segundos, no importa, no puede haber ni un pestaneo, por eso se pide una UPS online doble conversión en esa rama, el rama de alimentación. Dice, ¿cómo son los escalones de alarma en caso de cortocircuito? ¿Son configurables? No sé bien a qué te referís con los escalones. En el monitor de aislación, cuando había más de una falla que iba tirando las distintas alarmas, supongo que es eso. Me parece que se confundió un poco con el tema de la alarma del monitor de corriente diferencial, del RCM. Porque no es un corto en sí, sino es una fuga diferencial y bueno, lo que se trata ahí es tener una corriente similar a la del diferencial típico de 30 mA, pero si es menos, mejor, ¿no? Como da aviso, creo que viene por ahí. Y esa sí es seteable claro. o más escalones. Exactamente. Perfecto. Acá arrancó todo un debate. Tratamientos de diálisis, ¿en qué categoría encajan? Es 2A. 2A diálisis. Ahí comentaba el Ezequiel que lo están por sacar y pasarlo al grupo. Sí, es posible. Sí, puede ser que lo lleven. ¿A qué grupo? ¿A grupo 2B? No sé. Sé que hacete cargo del comentario que hiciste acá. Sí, no sé, diálisis estaban por sacarlo de A y pasarlo a grupo 1. Creo que por el tipo de proceso es posible que lo puedan hacer, porque creo es medio complicado, la verdad. Hoy está en la 2A. No lo creo, pero si vos lo decís, por ahí tenés una buena información y vale, sí. Yo lo puedo consultar de todos modos, no tengo ningún problema. Consultarlo en ADEA, tengo, digamos, línea con ADEA, no hay ningún problema, lo podemos consultar. En la endoscopía, los orificios serán naturales. ¿Hay justificación adicional? ¿Hay una justificación?
Mirá, en realidad eso se hacía, como era esto de los orificios naturales, estaba tipificado de esa manera, pero se dieron cuenta de que ahí hay un riesgo que hay que cubrirlo, porque pueden suceder cosas, como ya las vimos, que nos enteramos, porque vaya a saber cuántas veces habrá pasado algo similar que no Claro, era que no alguien era mediático periodista y nadie se enteró. y nadie se enteró. Entonces no lo sabemos. Yo creería que tiene que estar el 2B. Para mí tiene que estar el 2B. Y eso sí estoy seguro que se va a cambiar. El resonador, mirá, un resonador, en general yo pienso que están colocados al grupo electrógeno. Puede generar algunos problemas de tipo capacitivo, viste, en el grupo electrógeno, pero yo creería que tiene que estar en el grupo electrógeno porque no podría interrumpirse, digamos, la práctica, ¿no? Pero yo creería que sí, que tiene que estar puesto en el grupo electrógeno. Esta pregunta creo que hace referencia a algún comentario que hiciste vos por ahí, Daniel, que había protecciones que debían ser solo magnéticas, no térmicas. ¿Puede ser por Sí, ese sí, lado? sí, claro. No, no, pero el resonador no va, no es a la No, 2B. es que no hace referencia al resonador. Esta es de otra persona, quizás sea por otras circunstancias No, de la porque el presentación. resonador es otro tipo de sala, sala del grupo 1, o sala Ujú. del grupo, pero no tiene que ir con UPS y con protección magnética solo. Bien, La protección dentro de los tableros son termomagnéticas. Mira, hay dos tipos de protecciones dentro del tablero. Una protección que es la general, la cual protege al transformador, esa es magnética sola. ¿Sí? Es magnética sola. Porque no podemos cortar el suministro por exceso de consumo. ¿Sí? Esa es digamos, la protección que protege el circuito de las camas o el circuito de salida. Ahora, cada uno de los circuitos sí tienen termomagnética. Esas sí tienen termomagnética dentro de los... Es decir, en general se ponen con curva B para que puedan actuar más rápido. Esas sí, pero vos no te olvides que ahí ya estás bajo la protección del monitor de aislamiento, ¿no? Es decir, en caso de un debilitamiento de la aislación, el monitor nos tendría que estar avisando con tiempo. Es decir, podría saltar la termomagnética de 16, que atiende un circuito en particular, pero ante un cortocircuito. Esta te la respondo yo. Así lo dejo descansar un poco. La diferencia es que uno se utiliza un sistema aislado, que es el localizador de fallos, como mencionaban ahí en un comentario, un EDS, y el otro funciona con un sistema puesto a tierra. Justamente mide la corriente diferencial. a tierra. Sí. Claro, si uno ve Claro, la conexión y cómo se montan, son muy parecidos. Pasa que funcionan diferentes. Esta creo que viene por el diagrama, porque está puesto en sí. otra sala. Pasa que se refiere al motor en sí, no al vacío y en sí dentro de la sala No, médica. Creo pero que viene por claro, ahí. el vacío y el compresor va en salas puestas a tierra, obviamente, con instalaciones normales. De puesta a tierra, no van en circuitos aislados. Lo que sí es muy importante que tenga una protección. La verdad, que un compresor de vacío sería interesante que tuviera un RCM, porque sería muy bueno que nos pudiera avisar de alguna fuga y no tuviera algún tipo de, digamos, de protección reactiva que nos corte el suministro, ¿no? Sería bueno tener algo preventivo. La norma no lo pide expresamente, no está pedido, pero sería bueno que lo tuviera. Esta es media complicada. ¿Qué Se potencia supone que genera es un 08, equipo? 09, depende que le conecten. ¿Qué potencia genera un equipo completa y qué? La verdad no entiendo la pregunta. Perdón, pero no lo entiendo.
Vamos Si con querés otra. rehacerla. ¿Cuál es la diferencia entre localizador Ah, de esa software y está. software? Ya la contestamos recién, perdón, se repitió. ¿Dónde podría buscar esa info? Me serviría de ser grupo 1. Mirá, y yo te diría que lo primero que tenemos que consultar es la norma. Lo primero que tenemos que consultar es la norma. Y después hay un libro, no sé si hablará exactamente de esto, hay un libro del ingeniero Lichtenstein, que tal vez ustedes lo conozcan, hoy en día el ingeniero Lichtenstein es creo que es el director La comisión en la AEA de de la instalación. comisión, no me salía el nombre, Sí, de la comisión de medicina de uso médico, de las instalaciones de uso médico de la ERA. Podrías buscar ese libro también. esta pregunta la iba a hacer yo, me la saco acá Roberto. Además de salas de uso médico, que bueno, son claramente el uso para este tipo de equipos, hay otros ambientes laborales donde se utilizan instalaciones IT y que se pueden usar este mismo tipo de monitores. Mirá, yo te digo sinceramente, toda esta clase de monitores, es decir, vamos a partir primero dividiendo si es puesto a tierra o IT, ¿no? Sí, Hay circuitos muy delicados, los cuales tienen que ir con redes IT, por supuesto. Incluso, te digo más, hay hasta data centers que están con sistemas aislados. En ajá, esos casos, sí, de los data centers se puede usar tranquilamente. Hay monitores de tipo industrial, sí, definitivamente para eso tenemos casos que se hacen así. Y si no, lo que sí es muy usado en las convencionales son los RCM, los claro, monitores de corriente residual. Eso es importantísimo porque además vos lo podés setear entre 5 miliamperes y 10 amperes. Fíjate el rango de trabajo que tenés sí, 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 midiendo las fugas, ¿no? Incluso hay equipos que nos pueden estar verificando digamos, la tierra, ¿no? El conductor de tierra. Si nosotros, por ejemplo, en general, podemos, de un tablero a otro hay una tierra, pero nosotros no sabemos si nos estuviéramos midiendo todo el tiempo, no, tendríamos que hacer una medición para ver si ese cable, si ese conductor de tierra tiene continuidad. claro, Bueno, hay un equipo especialmente diseñado para armar, digamos, si yo cierro ese circuito entre tablero y tablero, le agrego un cable pequeño de 2 metros, un cable chico, cierro el circuito y hago un lazo, podemos verificar la continuidad de ese lazo online. Con lo cual me abreviaría mucho el trabajo si yo tuviera que aplicar la 900/15 en los tableros. está claro, por lo menos entre tableros seccionales y Entre tableros seccionales, cosa que nos sacaría un montón de problemas. bien. Si lo tenemos online, claro. ¿El RCM tiene historial de alarmas que pueden guardarse? Sí, tiene. Y si tiene la capacidad de almacenamiento. Sí, lo que se recomienda si uno tiene esto es, la verdad, conectarlo al sistema. Si uno pudiera tener un BMS de Vender, donde tenés algunos otros equipos también, podrías poner el RCM y llevar todo a una PC, ¿no? O a la Con, nube, sí, sí, no, pero incluso el gateway, que es el gateway que la compuerta, digamos, de comunicación al cual todo el sistema de Vender va a parar ahí, esa tiene una gran capacidad de almacenamiento, ¿no? bien. Sí, sí, sí. No tiene puesto a tierra. Sí, El sistema IT tiene que tener la puesta a tierra separada de la puesta a tierra general del edificio, sí, la verdad no es obligatorio, pero sí es recomendado porque lo que se trata de evitar todos aquellos los tomas y los equipos de uso médico, sería bueno tener una tierra que sea radial desde la toma de tierra general del edificio. Es decir, vos tenés la toma del edificio. No, no te estoy diciendo que pongas otra toma. Lo que te digo es usar la misma toma, pero tirá un cable independiente que vaya hasta la alimentación de los tableros. Llévate tu tierra independiente desde abajo. Lo que se trata de evitar es ruidos en el medio de la instalación. Que no te agreguen ruidos a tu instalación. Eso es lo que se trata de evitar. Entonces, pones los tomas de uso médico, las camas, todo lo que sea
estrictamente equipos de uso médico. Y después lleva las carcasas, todo eso llévalo para la otra tierra mecánica del edificio, a una tierra general, digamos, ¿no? Pero esa que tenga un cable especial que vaya hasta la toma de tierra del edificio en forma independiente. Mira, esta era la pregunta que hacía Edgardo recién, y acá la amplió abajo. Hacía referencia a la potencia calórica. Me imagino que la disipación de calor de la instalación de... ¿Qué potencia calórica genera Calórica genera un equipo. completo de 5? Mira, yo te voy a decir algo. Un transformador de 5 kVA depende mucho de la calidad de sus componentes, como cualquier transformador. Muchos transformadores, por ejemplo, acá en Argentina pedimos de tipo H, por lo tanto estamos con un límite de temperatura muy alto, en el orden de los 180 grados. Por eso no, en general no tenemos problemas, pero sí hay, yo te digo, por ejemplo, los transformadores nacionales calientan un poco más, por ahí trabajan a 40, 45 grados de temperatura. No me digas la potencia calórica porque no la calculé, pero debe ser una disipación en el orden del 10% de la potencia, yo supongo, o menos, tal vez en el 4 o el 5%. En cambio, un transformador de Bender, un transformador alemán, yo te puedo asegurar que está al 100% de la potencia y está frío. Acá aclara Andrés por qué está confundido, porque dice que hay un manual de la cámara de depende mucho de la calidad del hierro y del cobre. Perdón, decía que hay una ampliación de Andrés acá diciendo que está confundido porque hay un manual de la Cámara de Diálisis Argentina que no pide red IT. Y bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo me baso con la info de la EA, no sé la de la Cámara, que la verdad que no te lo puedo decir. Pero déjame los datos si vos tenés contacto con Alfredo y lo charlamos. Yo te lo averiguo inmediatamente en la EA. No hay ningún problema. Mañana mismo te averiguamos, mañana o el lunes. La línea prioritaria que energiza la UPS debe ir con interruptor diferencial. Hago esta pregunta teniendo en cuenta que es un equipo del cual el personal puede tener una directa manipulación y en caso de haber una fuera del diferencial quedaré energizando con baterías de la instalación expuesta a su autonomía. Sí, correcto. En realidad es lo que... A ver, la UPS va a estar tomada de un termomagnético, de un interruptor más grande, obviamente. Ese interruptor puede tener su corte diferencial. Vos sabés que las corrientes de corte de un diferencial de un interruptor son altas en general. Así que yo recomendaría en ese tipo de líneas poner un RCM. Ahí no tenés riesgo porque te da alarma y no te cortó el suministro. Y si quisieras cortar el suministro, tiene una salida a relé que lo podría hacer, pero previamente me dio una alarma. Entonces conozco cuál es el problema. El sistema UPS tiene que ser IT necesariamente o puede ser TT. El sistema UPS. El sistema de alimentación de la UPS, no sé qué bien la pregunta, pero sí, queda media ambigua, pero puede ser cualquiera de los dos, claro. Por eso, el sistema de la alimentación puede ser TN, TT, sí, el sistema de alimentación no es un sistema. Y la salida también, sí. Claro, porque no genera dos sistemas. No, la UPS alimenta, vos no te olvides que alimenta el primario del transformador, la UPS. Tiene alimentación del primario, es decir, que es un sistema puesto a tierra, no es un sistema aislado. El sistema aislado se genera después. El tablero de red IT necesita estar en un cuarto de aire acondicionado para disipar calor general. Y mira, la verdad que está bueno que en general, la verdad que estos tableros en general están en una zona aséptica
del hospital, del sanatorio, del centro médico, y la verdad que en general tienen aire acondicionado. Sinceramente conviene, pero si no está, no pasa nada. El transformador funciona igual. Una pregunta de Fernando, importantísima. El monitor de instalación trabaja por impedancia, sí. Mirá, la diferencia entre los dos, a ver, el monitor de Bender tiene la característica de considerar la impedancia total del circuito. Es decir, que va a tener en cuenta la capacitancia total del circuito y a eso lo va a tener en cuenta al momento de que haya una falla. Entonces, cuando hay una fuga de tipo resistiva, la fuga ahí hace, digamos, compone los dos elementos y te da la suma total por impedancia. Ahora, los circuitos 2A del grupo 2A permiten resistivo. Los del grupo 2B no, tiene que ser de impedancia con lectura de los miliamperes en pantalla, ¿no? Bueno, no sé, otro más. ¿Cómo se llama ese libro? Debe ser por algún comentario hecho en el chat. Yo no lo estoy viendo el chat en este momento. Reglamentación, las tierras deben ser unificadas, o estoy equivocado. Mirá, sí, la tierra del edificio siempre está equipotencializada, es decir, tiene que estar unificado. Lo que pasa que, por eso te repito lo que les dije antes, la tierra de uso médico tiene que tener un conductor separado que vaya a la toma general del edificio o a la red que vos tengas de tierras. Si vos vas a tomar a una tierra, el edificio tiene que estar unida con la otra. Obviamente tiene que estar equipotencializada porque si no podría generarse una diferencia de potencial importante entre dos puntos. Mirá, el sistema, creo, a ver Nacho, ayúdame, pero creo que está en el orden de menos de 1 mega, ¿no? No, creo que es la puesta a tierra del lugar. Siempre tengo esta duda, no sé si es 2 o 5 ohm. Creo que viene a eso se refiere. Eso. La verdad que no, siempre tengo esa duda. Puede ser que esté en el orden de sí, por eso. No más, a lo sumo 5 ohm, pero lo podemos averiguar. Eso no, la verdad no me acuerdo. Nacho, si querés pasar directamente a tu... Dale. La puesta a tierra de un pararrayo. Ay, perdón, lo saqué. Sí, esa la verdad no la sé tampoco. La puesta a tierra y tiene un sistema con pararrayos ahí ya está muy complicado. Habría que colocar sobre el pararrayo. Pará, que acá viene la parte del chivo mío. Ya vamos a hacer un webinar sobre descargas atmosféricas para radio. Entonces lo mandaste vos a que claro, fue inducida la pregunta. Fue inducida. Ahora sí. Bueno, yo los dejo en manos entonces de... Vi que hay un montón de dudas específicas. Después me las mandan, mi correo es muy fácil, está creo que al final del webinar. Si tienen alguna duda o por algo específico, o incluso si hay que consultarla en AEA o donde sea, la consultamos, lo vemos. Porque por ahí no llegamos a responder todos, se empiezan a poner medio complicadas o repreguntar y se pierde un poco la idea. Bueno, arranco, Alfredo. Dale, tranquilo. Perfecto. Bueno, ya llevamos 1:19, 1:20, así que bueno, en 10 minutos vamos a redondear lo que es un poco la UPS y bueno, ya le damos final. Nosotros somos proveedores de las UPS de Eaton. Les voy a contar un poco un concepto que usa Eaton, que es el 359, que hace referencia a 9 fenómenos que puede tener una línea de alimentación, que son estos que vemos acá: corte de energía, caída de tensión, incremento, hasta variación de frecuencia, ¿no? Estos son cada vez, obviamente, son más complejos y más difíciles de sobrellevar. ¿Por qué era ese concepto 359? El concepto 3 es porque es una UPS bien sencilla, que te puede resolver estos 3 problemas: el corte de energía, la caída de tensión y el incremento de tensión. Después hay otro tipo de UPS que se llaman interactivas, que puede ayudarte con incluso estos 3, con una tensión baja y alta estable, digamos. Va compensando por medio de filtros
y te entrega una tensión de salida, digamos, aceptable. Y luego está el nivel de protección 9 de 9, que es el sistema online doble conversión, que es el que vamos a hablar y el que se usa en la parte hospitalaria, que te da solución a todos estos eventos. Distorsión armónica, ruido de línea, transitorios, por eso el tipo online. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Esto es un resumen sencillo, digamos, para que tengan una idea de la UPS. La UPS toma energía de una red comercial, tiene una etapa de rectificación, donde transforma esa energía alterna en continua, que la utiliza para cargar sus baterías, que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y luego tiene otra etapa que es la del inversor, que toma esa continua y la vuelve a transformar en corriente alterna de las condiciones que uno quiere, ¿no? Este es el funcionamiento normal. ¿Por qué se dice que es online? Es online porque obviamente está en línea todo el tiempo, no es que funciona por baterías o no es que empieza a funcionar ante un corte, sino que la energía todo el tiempo está funcionando el rectificador y el inversor. Por eso la doble conversión. Acá tenemos una etapa de conversión y acá está la segunda etapa de conversión. Y obviamente, como todo UPS, tiene su bypass, ya sea para mantenimiento o para o ante alguna falla o que se caiga una línea. Que acá no se ve, pero generalmente las UPS tienen dos líneas de entrada. Generalmente es la misma, pero puede haber una diferente. Bueno, esto que había comentado, porque se utiliza el tipo online doble conversión, porque es la más segura de todas. Acá con respecto al mantenimiento, el mantenimiento se hace de forma frontal, es muy sencillo. Ahí anda Daniel, que anda paseando por la pantalla. No sé si se ve el puntero, yo voy a poner el mío. Ahí estamos. Que tiene acceso frontal, que los módulos salen hacia adelante. Es sencillo. Entonces es un equipo, sobre todo el 9E, que es el equipo, digamos, caballito de batalla en lo que es precio y calidad de la marca, de Eaton, ¿no? Después hay modelos más específicos, por ejemplo, creo que es los PR, que son los Premium, que tienen factor de potencia 1. En cambio, en el modelo anterior estábamos hablando de un factor 0,9 de potencia. Y otra cosa más, por ejemplo, el flujo de aire es de adelante hacia atrás. Ahora vamos a ver una imagen de cómo queda el frente, pero bueno, si uno abre el UPS se encuentra con todos estos coolers funcionando, tienen el filtro en la parte de adelante y pasa hacia atrás. Una de las ventajas que tienen los equipos de la serie 93C, como verán, todos los que empiezan con 9 es por el concepto 359 que hablamos, y el 3, bueno, es porque este modelo es trifásico, obviamente por la potencia. Una de las ventajas es que tiene una pisada, una base, donde se apoya el equipo reducida con respecto a la competencia, lo que te permite ubicarla en un lugar, digamos, con poco espacio, justamente. Y para otra ventaja importante es el sistema de carga de baterías que utiliza la tecnología ABM, que lo que hace es manteniendo la carga no a flote, sino que llega hasta un pico de carga, se mantiene y empieza a descargar solo el equipo, siempre dentro de un parámetro de alarma, digamos, razonable. No es que se descarga el comportamiento del UPS, se descarga totalmente el banco, sino dentro de un parámetro controlado. Y de esta forma, haciendo la carga así, se llega hasta un nivel, se lo deja descargar levemente, siempre obviamente sin que haya un corte en el medio, se puede lograr hasta un 50% más de la duración de la batería. Ahora, en un segundito terminamos y vamos con alguna pregunta. Una de las cosas es la eficiencia, obviamente, como en un transformador, que es una de las máquinas eléctricas de mayor eficiencia, la UPS, al estar todo el tiempo funcionando, lo que se trata es de que sea lo más eficiente posible. Por ejemplo, en un data center, o sobre todo en un data center, ¿no? En este caso es más por seguridad que por un tema de eficiencia. Este número no se logra en un uso normal de la UPS, se usa cuando la UPS está, digamos, configurada con un modo especial, que es este modo de alta eficiencia, donde la UPS en sí está en el modo bypass, pero no sería tanto para una carga crítica que necesita la tensión, digamos,
con un tratamiento del rectificador y el inversor, sino que estamos en modo de bypass, haciendo uso de esta eficiencia, pero con el inversor sincronizado. Así que ante un mínimo cambio en la tensión, automáticamente el equipo empieza a funcionar por el lado del rectificador y el inversor sin percibir el corte. Pero es un modo específico, digamos, no es lo normal. Bueno, y esto es una particularidad que tiene Eaton, que tiene una gama de servicio oficial de mantenimiento en todo el país. Y bueno, les dejo finalmente cómo se ve un equipo de frente. Acá hay varios modelos, pero sobre todo, digamos, en lo que es hospitalario, lo que más pesa, además del equipo, son los bancos de batería. Porque como la norma pide una hora de autonomía a plena carga, cuando uno empieza a se pone un equipo grande, digamos, para abastecer, creo que en la parte de arriba lo pasó Daniel, que hablaba del factor de seguridad. Cuando uno pone un equipo grande para, por ejemplo, abastecer 4, 5, 10 tableros de aislación, supongamos que sumamos 100 kVA de potencia de transformador, el factor de seguridad es que tendríamos que tener una UPS de 130 kVA. En cambio, cuando se pone una UPS individual por cada tablero, el factor es del 50%. Pero, acá viene el problema, sino que lo hace un poco más complejo, por cada UPS, que por ejemplo esta de 100 kVA yo los tengo que tener una hora, tengo que tener baterías para alimentar una hora a 100 kVA kilowatts, que no es poco, son varios bancos de baterías. Que bueno, que es bastante espacio que hay que poner en un lugar y, como mencionaba en un momento, para los tableros el aire acondicionado también es importante para la sala de UPS y el banco de baterías. Y bueno, prometido es deuda, 8 minutos tardé. Así no se le hace muy extenso y Corta dejamos alguna para preguntas, claro. Bien, acá tenemos un par de preguntitas. Perdón, eso quedó de la... Esa no. No, esa había quedado de la anterior, esperá, no. Está bien. Recién me reclamaban que me había olvidado, perdón, Pablo. Esa es para vos. Sí, acabo de subirlo el material ahí en panel del evento, pero si no, despreocúpense que al final, cuando les llega el mail de agradecimiento, también tienen un botón para descargarlo. A ver, para instalaciones clasificadas se usa el sistema IT. Ah, bien. Cuando yo pregunté si se utilizaban en algún otro ámbito laboral, el ingeniero Alberto Fareña, un amigo de la casa, acaba de comentar esto mismo. Así que bueno, es un comentario en una pregunta. Esta pregunta de Sebastián. En caso de una distorsión en la línea debido a una descarga atmosférica, ¿el UPS lo filtra? Entiendo que sí, pero hablando sobre todo... Depende. Esto es una pregunta, claro, es una pregunta para otro compañero de acá de los webinars, que seguramente lo tiene bien claro. Creo, según lo que escuché, que no, que la UPS no lo filtra, pero sobre todo... Lo reduce en magnitud, pero no lo elimina. Exacto. No lo termina eliminando. Por ejemplo, los tableros de aislación tienen su descargador de sobretensiones. O sea que en ese caso, la sobretensión de la descarga atmosférica se iría por ahí. No sé, está en el primario, obviamente. El mismo Sebastián, ¿qué comunicación tienen? Ya que algunas vienen con fichas de B9, pero con salidas digitales y se necesita TCP/IP. Conversor amigo. Sí, TCP/IP tienen, porque siempre vienen se les puede conectar una placa de red especial. Todos tienen con ese opcional. Bien. De eso estoy seguro. Si una línea se cae, no puedes colocar la UPS en bypass. No sé cómo viene la pregunta, digamos. No sé si tenía algún prólogo anterior. Claro. Yo la marqué o estaba marcada. Importante, si una línea se cae, no puedes colocar la UPS en bypass. No, pero habría que verla de dónde viene. En contexto. Sí. Nacho, ¿sabes lo que quería? Perdón, quería aclarar solamente, que no lo dijimos porque estaba en los slides míos, pero era que la potencia requerida para la UPS, de acuerdo a la norma, que no la estamos hablando, si vamos a tomar una individual,
para un tablero, una UPS individual para un tablero, tenemos que tomar 1,5, la potencia de batería. Sí, lo comenté recién. Lo comentaste, no lo escuché, perdón. Sí, fue un resumen. No sé si se entendió, pero le vamos a dar un ejemplo de nuevo, Vale. por ejemplo. Si tengo un tablero de 5 kVA, necesito por norma una UPS de 7,5 kVA de potencia, ¿no? Pero como eso no es una medida que venga en el mercado, se pasa a una superior, ¿no? 8 o 10 según el fabricante. Y en caso de, por ejemplo, tener, como habíamos dicho, no sé, muchos tableros, ese factor en vez de ser por el 50% es por el 30%. Claro, en cuanto a la potencia. Y en cuanto a la potencia, ¿no? de la autonomía. En cuanto a la autonomía, Nacho, digo. Sí. Eso no, eso la se mantiene. La autonomía siempre es la misma. La autonomía sería 1 hora a la potencia del transformador y no la potencia de la UPS, ¿no? Sí, eso está claro. Por lo menos está claro para mí, sí, es verdad. Siempre se confunde eso. Pero sí, es para la potencia del trafo, no de la UPS, que está sobredimensionada por otros temas, en principio por la corriente de inserción del transformador. Uh-huh. ¿Qué tipo de baterías utilizan? Son baterías de... en general de ácido plomo. Sí, BRLA creo que se llama la terminología. Claro, con gel, en gel. Exacto. ¿No? Sí. ¿De la batería o de la UPS? El mantenimiento es nada, según va con un abono de mantenimiento en realidad un UPS, depende de la magnitud, ¿no? Y la vida útil, supongamos que lo más importante es la batería, según el uso y la temperatura en la que se la tenga, pero hasta 5 años, una cosa así, creo que es lo normal de una batería. La pregunta del millón. ¿El neutro de la UPS? Uy, me la sacaste. No, es que justamente esta es la ampliación del anterior. Hace referencia no llegué a leer. ¿El neutro de la UPS está puesto a tierra o hay que ponerlo a tierra o se lo deja flotante? Mirá, depende del tipo de alimentación que estás teniendo. Por ejemplo, si uno coloca un UPS de forma normal, el UPS lo que hacen es que sea neutro pasante, que le llaman, digamos, y lo que hace es tomar las 3 fases, hacer todo el esquema que vimos y devolver esas 3 fases, digamos, de la mejor manera. Pero el neutro no interviene. Pero hay momentos donde, por ejemplo, cuando se da una conmutación, que por ahí viene seguro la pregunta, que se pasa de red a grupo, por un instante queda la UPS, digamos, con el neutro flotante, porque no tiene vinculación. Y para eso a veces algunos proyectistas deciden instalar un transformador de aislación a la entrada, otros a la salida. Hay también una parte de la EA que menciona que se puede vincular el neutro de la UPS con una tierra funcional, le llaman ellos, al pie del equipo, para tener siempre una vinculación a tierra, incluso en ese momento de conmutación. Pero está ahí, ¿viste? No hay algo específico. Según según la cara del cliente. Según la característica de qué se utilizó, si se puso trafo de aislación en la entrada, a la salida, si se dejó la UPS normal. Si tiene conmutación a grupo, tal vez no tiene, muy raro, pero por ahí no lo tiene, habría que verlo. Eso de muy raro, viniendo de instalaciones nuestras, yo lo dejaría en suspenso. No es tan raro como debería. Si querés ir prendiendo la cámara, Nacho o Daniel, para que les vean la cara finalmente, así sueñan con ustedes esta noche. Está bien. ¿Los forzadores son hot swap en toda la gama? No sabría decirte, la verdad, no sabría decirte. Creería que sí, pero no sabría. No te voy a mentir. Bien, así me gusta, que no sea mentira. Claro. Ya tenemos políticos que nos mienten todo el tiempo. Yo no te quiero mentir, si no sé. Bien. Bueno, gente, creo que hemos llegado hasta... hay una preguntita más acá. A ver. Ahí leí una frase que me dio risa. ¿Qué decía? Esa. Es tierra sucia. Dice, entonces no está mal colocar esa tierra vinculante al UPS, digamos una tierra sucia, porque siempre fue la gran duda respecto a la EA. Mirá, es complejo. ¿Por qué? Te digo porque esto lo venimos hablando hace bastante ya con la gente de la EA, con la gente de Eaton, con nosotros, con clientes, con todo el mundo.
El tema es que si se descarta el transformador y se vincula a esta tierra, la respuesta que me dan desde Eaton, por ejemplo, o de cualquier proveedor, es que supongamos, es difícil de explicar sin un gráfico, sin nada, pero supongamos que estamos funcionando con grupo, porque es un caso, por ejemplo, y ese grupo en un momento, por red, perdón, y ese grupo en un momento esa red se cae, y yo vinculé el neutro y la tierra en ese punto, yo tengo referencia, ¿no? Pero el problema es, en funcionamiento normal, yo estoy vinculando el neutro de mi UPS que están dando bien, con la puesta a tierra de la red, por ejemplo, están en paralelas las puestas a tierra. Y uno piensa que la red y de donde viene el trafo está más lejos de donde va a ser una falla. Si se da una falla de donde yo estoy alimentando, lo primero que va a encontrar la falla va a ser la puesta a tierra de mi UPS. No va a encontrar primero la del centro de transformación. Entonces tiene que ser una magnitud interesante. Y no es tan sencillo de evaluar eso. Es medio peligroso, digamos. Esa es una recomendación, todavía no está, por lo que yo averigüé, no está firme la recomendación. Bien, acá es una referencia del pala con el término al pie. Ojo de parte con eso. Exactamente. Bien. Exactamente. Vale la aclaración. Y así es como lo llama, perdón, acá decía Alejandro, sí. Tierra con ruido. Galicia, a la tierra sucia, tierra cochina. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, gente, ahora sí. Si quieren poner de nuevo la caripela para saludar, y ya los dejamos liberados. Gracias a todos por como les repito, disculpa que te corté, que cualquier consulta que más específica me mandan al correo, está ahí, es id.vender@elintexa.com.ar. Sí, de todas formas también les va a llegar en el mismo correo del final, también les llega tu mail, así que no hay problema. Perfecto. Bueno, ahora sí. Gente, muchísimas gracias. Hemos tenido 150 personas mínimo todo el tiempo, así que un gustazo, un placer. Es un horario complicado, así que doblemente agradecido. Sí, estamos bien con el rating. Estamos bien, ¿viste? Para competirle a Tirelli, decimos que no está Tirelli ahora. Bueno, por eso le podemos competir. Por eso mismo, justamente. Bueno, gente, perfecto. Nos dejamos, será hasta la próxima. Saludos desde el Intec y bueno. Gracias por todo. Gracias por acompañarnos nomás. Hasta luego. Chau.